Versículo 1, 2 y 3. Y como ya sabes, usualmente lo que hacemos es estudiar, o es uno de nuestros distintivos, o uno de los distintivos más importantes que tenemos como iglesia Calvary, y es estudiar la palabra versículo por versículo. ¿Ok? Entonces, estamos estudiando el libro de Números. Nos vamos a tardar como 3 años estudiando el libro de Números, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, paso a paso, despacito, no llevamos prisa. Entonces nos damos cuenta de que toda la palabra es útil, es inspirada por Dios, y toda la palabra sirve para ti y para mí. Entonces, estamos en Números capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leerlo. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Vamos a orar. Padre, el día de hoy, Señor, nuevamente, Padre, venimos a recurrir a ti, Señor, a decirte, Padre, ven, muéstrate, Señor, de una manera grandiosa, impresionante, Señor. Eres tú, Señor, a quien hoy buscamos, Señor, escuchar. Eres tú, Señor, a quien hoy buscamos, Señor, que retiemble, Señor, su voz en nuestro corazón, Señor, que retumbe, Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, y porque es real, y porque tú eres verdadero, Señor, y porque hoy podemos descansar en esa verdad, y podemos descansar en esa esperanza, Dios, que aún, Señor, trasciende después de la muerte. Gracias, Dios, porque estás aquí, y lo sabemos, Dios, y confiamos en esto, y sabemos, Dios, que no hay nadie como tú, y sabemos, Padre Santo, que eres tú, Señor, el que nos habla. Abre nuestros oídos, abre, Señor, nuestros ojos, para poder escucharte, en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Amén. Bueno, estamos viendo el libro de Números. El tema esencial del libro de Números es cómo el pueblo de Israel está pasando a través del desierto, y cómo son guiados por Dios, por la mano de Dios. Entonces, el tema de Números es cómo el pueblo de Israel es guiado a través del desierto de la mano de Dios. Ese es el tema grande, ese es el tema que podemos poner como encabezado de todo esto que vamos a estar estudiando. Entonces, dependiendo de ese tema, entonces vemos como una y otra vez en los capítulos vamos viendo cómo Dios está con ellos, cómo Dios les empieza a dirigir, cómo Dios los empieza a organizar, cómo Dios empieza a hablarles de una manera tan directa, de una manera tan audible. Y vemos, o hemos estado viendo el capítulo 10, el cual ya pasamos, cómo se presenta ante ellos la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, que era la Shekinah, la presencia manifiesta de Dios en medio del pueblo. Y entonces ellos habían hecho por mandato de Dios el tabernáculo, y en el tabernáculo residía la presencia de Dios. Y cuando Moisés hablaba con Dios, decía, la Shekinah bajaba y nadie podía entrar ni salir, porque la presencia era tan intensa que nadie podía acercarse excepto Moisés, al cual Dios lo había permitido. Y entonces vemos cómo el pueblo está siendo dirigido por Dios paso a paso, poco a poco, y vemos cómo deja, ya después de 2 años, o más bien después de 1 año, al segundo año, perdón, cómo deja el monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y entonces después, empezando el segundo año, empiezan la marcha, y empiezan todos organizados, y empiezan todos derechitos, y todos, a ver, la tribu de Rubén, por acá, la tribu de Leví, por este lado, la tribu de Neftalí, de este lado, la tribu de Judá, de aquel lado, y se empiezan a organizar, y está todo el campamento bien organizado. Y toda la gente con sus esposas, con sus hijos, con su ganado, todos los que habían salido de Egipto y que habían sido 1 año antes cautivos, ahora están siendo dirigidos por la voz de Dios, por la presencia manifiesta de Dios, que quedamos en que es el Espíritu Santo para nosotros el día de hoy. Y entonces vemos cómo son dirigidos a través del desierto. Y tal vez el desierto sea difícil, y tal vez el desierto es duro, y tal vez el desierto podamos encontrar la muerte, pero si Dios está allí, entonces, ¿qué más puedo pedir? Si Dios está con nosotros en medio de ese desierto, no importa lo que hay alrededor. Cuando Dios nos dirige, entonces Él es el principio, Él es el
el motor, lo más importante. Él es la esencia de por qué seguimos adelante. Esa es la esencia por lo cual tú sigues adelante. Y tú y yo queremos seguir adelante. Buscamos pastos verdes, buscamos su presencia, buscamos la palabra de Dios por causa de que Él es la esencia de nuestras vidas. Y yo te dije, o terminamos más bien la semana pasada diciendo, ¿cómo es que todos los pueblos vecinos de Israel, o cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, cómo los veían a ellos? Y entonces veían la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche que los estaba guiando. Y entonces imagínate qué pueblo como el de Israel, que la presencia de Dios residía con ellos. Y entonces cualquiera pudo haber dicho eso. Y entonces hablando de ti y de mí como iglesia, ¿qué pueblo como la iglesia? Que la presencia de Dios reside en medio de ellos. Y te decía, la gente que va pasando por el camino, algún día ese camino va a ser una carretera. Y algún día la gente va a voltear a ver y va a decir, ¿qué pueblo como ellos que tienen la presencia de Dios? Y eso es algo grandioso. Y eso lo vimos en estos primeros 10 capítulos. Pero capítulo 11, lamentablemente todo cambia. Y empezamos la telenovela de las quejas de los cristianos, perdón, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quejaba. Y empezamos todo este show, todo este circo de queja tras queja. Y como el pueblo de Israel estaba recordando en su vieja carne, recordando lo que ellos tenían allá en Egipto. Y nos vamos a dar cuenta de todo esto. Y cada vez que veamos algo, vamos a decir así como que, ¡ay! Otra vez. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello? Entonces, lamentablemente las cosas han cambiado. Después de 3 días, apenas llevaban 3 días caminando. O sea, no llevaban 40 años, no llevaban 3 semanas, no llevaban 1 año. Llevaban 3 días caminando. Desde que la nube partió del monte Sinaí y se fue al desierto de Parán. 3 días de camino y empezamos capítulo 11 y la gente se empieza a quejar. 3 días. ¿Cuántos llevas tú de conocer de Dios? 5 años, 11 años, 30, 40, 50, no lo sé. Llevas 3 días. ¿Cuántas quejas llevas en todo este tiempo? Te decía yo, ¿no? Tenemos que escoger con quién vamos en ese camino. Y yo te decía, ponte a pensar que no quiero ir con el quejumbroso, porque pues nomás me va a distraer. Pero yo te decía, piénsale, ¿qué tal que tú eres el quejumbroso? Por eso nadie se acerca contigo, man. Piénsalo. Pero vemos esto, vemos este corazón de la gente de Israel. Es una actitud recurrente, como ellos se quejan una y otra vez. 3 días pasaron, es increíble. 3 días de camino y se empiezan a quejar. En los capítulos anteriores, el pueblo de Israel había sido ordenado, había sido organizado, limpiado, apartado, bendecido y enseñados a ofrendar para el tabernáculo. Se les recordaba la liberación de Dios a través de la Pascua. Decían, es que ustedes fueron libertados en el día de la Pascua, el día de la 10ª plaga, cuando Dios se llevó a todos los primogénitos. Se les dio la presencia de Dios, la Shekinah, la presencia manifiesta de Dios. Una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche. El tabernáculo, Dios residía, Dios moraba con ellos. Se les dio todo lo necesario para avanzar hacia la tierra prometida. Pero 3 días, inmediatamente el pueblo se quejó. ¿Qué tan envidiable puede ser la nación de Israel delante de las demás naciones? O sea, imagínate todos pasando alrededor de ellos, viendo cómo Dios iba guiándolos, viendo los demás cómo Dios los protegía, viendo los demás pueblos cómo Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿qué tan envidiable pudiera ser la nación de Israel para ti o para mí? Bueno, sabemos que Dios reside, habita en nuestro corazón. Dios no habita en lugares hechos por manos humanas, sino habita en tu corazón y en el mío. Y entonces, al mismo tiempo, si el pueblo de Israel fuera tan envidiable por la presencia de Dios, no porque estaban guapos, no porque tenían dinero, no porque habían salido con hartas chivas y hartos borregos de Egipto, sino porque más bien Dios estaba con ellos. Y al mismo tiempo, ¿qué tan ciegos pudieran ser para no darse cuenta del gran tesoro del cual eran partícipes? Al mismo tiempo eran sumamente dichosos,
doblemente bendecidos, bienaventurados. La presencia de Dios estaba con ellos. Dios mismo, el creador del universo, estaba con ellos al mismo tiempo, y al mismo tiempo estaban completamente ciegos para no ver y no darse cuenta del gran tesoro del cual Dios les estaba regalando. Y entonces comenzaron a quejarse. ¿Qué es lo que a mí o a ti puede llevarnos a desviar nuestra atención de Dios y de la realidad de su grandeza para voltear a otro lado y terminar apartando a Dios de mi vida? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es lo que en realidad puede desviarme de la atención de Dios? Para decir, Señor, no te necesito ahorita. Hacerlo a un lado. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero seguir por mis fuerzas. Yo quiero luchar por mí mismo. Señor, yo quiero hacer las cosas como a mí se me pega la gana. Dios, yo quiero seguir adelante. Quiero dar los pasos como yo quiero. Estás en un desierto. No me importa, Señor. Yo quiero hacer. Yo quiero equivocarme. Yo quiero cometer errores en mi vida, Señor. Yo quiero darme cuenta de mí, por mí mismo, Señor. ¿Hasta dónde son mis fuerzas? ¿Qué es lo que puede llevarnos a desviar nuestra atención de Dios? Creo que solamente encontré una cosa. Y es que no hemos muerto a nosotros mismos. Si hay algo que te puede desviar de Dios, porque no hay nada, dice Romanos capítulo 8, ni lo creado, ni lo aún por crear, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios, excepto un corazón no arrepentido, excepto un corazón endurecido, excepto alguien que no ha muerto todavía a sí mismo. Y alguien que se sigue deleitando en sí mismo, en hacer lo que yo quiero, de la manera como yo quiero. Y eso puede apartarme de Dios en mi vida. Eso puede decir, Señor, ya no quiero, ya no te necesito, Señor. Yo me siento autosuficiente. Y por eso es que te digo que estaban como ciegos. ¿Cómo puede ser que una nación tan bendecida pueda quejarse de esta manera? 3 días y ya se estaban quejando. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el pecado de Israel, aquí en esto que estamos leyendo, el pecado de Israel es quejarse en contra de Dios por dar una fuerte evidencia de un espíritu de ingratitud en su corazón. Pero de enmarcar, poner así en marquito la rebeldía que había dentro del corazón de cada uno de ellos. O sea, sí, se quejaron, pero el asunto de la queja evidenciaba el corazón mal agradecido que había dentro de cada israelita. Y entonces se quejaron en contra de Dios. Si ves en el versículo 1 dice, y se quejaron contra Jehová, y Jehová los oyó. Se quejaron en contra de Dios, pero esto solamente es una evidencia de ser rebeldes, de un pueblo rebelde, ingrato, mal agradecido, que no piensa, que no se da cuenta de cuán grandioso rescate Dios hizo por causa de ellos, por ellos. No se dan cuenta. Y el día de hoy la iglesia también en muchas ocasiones podemos ser ciegos y no darnos cuenta de la grandeza del rescate que Dios hizo por ti y por mí. No podemos darnos cuenta de cuán grandioso acto hizo Dios por nosotros en la cruz. Y Jesús estaba allí muriendo en la cruz. Y dijo, consumado es. Y la palabra en griego significa, ya todo fue pagado. Y entonces todo lo malo que tú y yo habíamos hecho, y todo el pecado, y toda la vergüenza que tú y yo traemos encima, Jesús la pagó allí en la cruz. Y entonces tú y yo indirectamente clavamos a Jesús en la cruz por nuestra rebeldía. Y sin embargo Él dijo, todo está pagado. Ven. Sin embargo, este asunto de la queja con el pueblo de Israel habla acerca de un corazón rebelde. Y habla acerca de que alguien estaba siendo ingrato con Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 21. Ahí está adelantito. No le pierdas a Números y busca Deuteronomio 9, 21. Deuteronomio 9, 21.
Está hablando Moisés y le está hablando al pueblo, les está recordando lo que había pasado anteriormente. Dice, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él, en el arroyo que descendía del monte, también en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataba. Provocasteis a ira a Jehová, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis, ¿qué dice ahí? Rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. No le creísteis ni obedecisteis, y sin embargo fuisteis rebeldes. ¿Por qué alguien sería rebelde? ¿Por qué alguien sería tan ingrato con Dios para no decirle, Señor, gracias Dios? Yo estaba hace un año, Señor, yo estaba en las manos de los egipcios. Me estaban latigueando, me estaban insultando, me estaban matando de hambre los egipcios. Yo era un esclavo hace un año y el día de hoy puedo ir a todos lados, Señor, y vamos a la tierra prometida. ¿Por qué alguien no sería agradecido con Dios? Porque hay algo muy importante, no ha muerto a sí mismo. Nos vamos a dar cuenta más adelante de esto. Dale una vuelta atrás a Deuteronomio y busca Deuteronomio 8. Hablando del desierto, ¿ok? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Deuteronomio 8, 2 y 3. Hablando del desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para divertirte. ¿Sí dice para divertirte? Para llevarte a la feria, ahorita que es el aniversario de Silao, para llevarte a dar la vuelta, para pagarte un viaje a la playa, porque todo te lo mereces, porque eres hijo de Dios, princesas y princesos, hijos de Dios, todo te lo mereces. ¿Sí dice así? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién llevó al pueblo de Israel al desierto? ¡Satanás! ¿Sí es cierto? No, fue Dios mismo. El pueblo de Israel estaba ahí en medio del desierto y entonces tal vez estaba ahí orando, Satanás, aléjate de nosotros, porque ¿por qué nos traes al desierto? Mejor llévanos a Cancún, mejor llévanos a otro lado. Satanás, no, y le dicen, Señor, ¿por qué estamos aquí? Ah, por cierto, yo los envié, yo los llevé hasta allá. Soy yo, Jehová, el que los llevó hasta allí, hasta el desierto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no traes aquí? Para probarte, para afligirte, para saber qué hay en tu corazón. Si en realidad eres genuino o no. Para eso te traje. Híjole. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención este pasaje. Me llama mucho la atención estos versículos que dice, yo te afligí, yo te llevé al desierto, yo te probé, yo quiero saber qué hay en tu corazón. Híjole, así como me explota frente a mis ojos. ¿Cómo es que Dios hace esto? O sea, el evangelio del cual muchas veces hemos escuchado en muchas iglesias, por boca de mucha gente es, ven a Jesús y todos tus problemas se te van a resolver. Estás enfermo de cáncer, ven, vamos a orar por ti, vas a salir de aquí con un hígado nuevo, ¿no? Ven a Jesús y entonces tu matrimonio, vamos a orar ahorita y tu matrimonio, mira, todos aquí van a salir, todo es bien padre, ¿no? ¿Y qué crees? Dime tú si es cierto. Bueno, qué bueno que quedaste callado. Te lo he dicho muchas veces antes. Buscamos a Jesús, creemos en Cristo, no porque venga a restaurar mi matrimonio, sino porque busco una relación con Cristo. Y derivado de una relación con Cristo, yo y mi esposa vamos entonces a buscar alimentar nuestro matrimonio, rendidos los dos a los pies de Cristo, y entonces mi matrimonio puede empezar a restaurarse. Pero no es así como que paz, arte de magia, ¿no?
como te decía, que sale un pastor allí en la tele que dice que vengan todos los que quieren bajar de peso, 20, 30 kilos, voy a orar por ti y ahorita vas a bajar de peso. Existe. Y hay gente que va y lo hace. Y dice, sí, así bajé. Pero bueno, el pueblo de Israel era rebelde. ¿Qué comparativa tiene con la iglesia el día de hoy? También somos rebeldes. Ahorita te voy a explicar qué significa esa palabra. Pero es impresionante cómo Dios dice, yo te llevé allá para probarte y para saber lo que había en tu corazón. ¿Por qué Dios quiere saber lo que hay en mi corazón? ¿Acaso no me hizo Él? ¿Acaso no lo sabe ya? ¿Que no es un Dios todopoderoso? ¿Que no es un Dios omnisciente que todo lo sabe? Entonces, ¿por qué Dios me lleva al desierto para saber qué es lo que hay dentro de mi corazón? Señor, si ya tú lo sabes, entonces ¿para qué me llevas para allá? ¿Para qué? O sea, ¿para qué ahorrar? ¿Para qué? Mejor vamos a ahorrarnos la aflicción. Si tú ya sabes lo que hay en mi corazón, ¿para qué me afliges? Mejor llévame de vacaciones. Allá voy a sufrir. No. Pero ¿por qué Dios quiere saber lo que hay en mi corazón? Mira, te lo explico. Cuando Dios nos escogió, Él sabía quiénes somos, ¿cierto? ¿Tú crees que Dios te escogió así con ojos tapados? Ah, voy a escoger al hermano Emilio, ¿no? Así como que, pues, a ver, chicle y pega y sale buen hombre, ¿no? Perdón, hermano Emilio, pero es la visita, pero pues le prestamos atención al hermano Emilio. Es para que no se duerma. Imagínate, Dios escogiendo al hermano Emilio, Dios escogiendo a Chuy. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Dios escogiendo a cualquiera de nosotros. A ninguno lo escogió con los ojos cerrados, ¿o sí? ¿Tú crees que haría eso Dios? Así como de Tim Marín, de doping, güey, a ver si me sale bueno. ¿Tú crees que Dios escogería así? No, yo no creo en eso. Yo creo que Dios escogió sabiamente y Dios escogió a ciencia cierta a cada uno de los que están aquí. Así lo hizo. ¿Por qué? Eso sí no sé. Pero yo sé que lo hizo. ¿Para qué? Bueno, estamos en el proceso de descubrir eso. Pero Él sabía quiénes somos. Él sabía por dónde íbamos a pasar. Él sabía quién es Emilio. Él sabía quién es Arnulfo. Él sabía quién es Arcadio. Él sabía quién es Chuy, David. Él sabía quiénes somos cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero nosotros somos los que a veces no sabemos lo que hay allí. Nosotros necesitamos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo me llamo Alejandro. Bueno, sí, pero ¿qué hay dentro de tu corazón? No, pues no sé. Y entonces Dios nos lleva al desierto y nos aflige. Y tenemos que saber quiénes somos porque uno, necesitamos entender que los hombres fuimos creados para depender y amar a Dios. No somos autosuficientes ni somos independientes. ¿Estás de acuerdo? No somos autosuficientes de Dios. No somos independientes de Dios. Es ahí donde radica el asunto de la rebeldía. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, ninguna persona fuimos creados siendo autosuficientes e independientes de Dios. 1. 2. La rebeldía del ser humano es en contra de la autoridad de Dios y por lo tanto esa rebeldía tiene que ser expuesta para poder ser llevada a Dios y tratada por Dios. Es decir, saber quiénes somos para cambiar y para quitar ese enojo que Dios tiene contra de nosotros. Para cambiar lo que está dentro de nosotros. Porque es necesario que sepamos qué hay en mi corazón. Para entonces llevarlo y decirle, Señor, aquí está. Señor, mira quién soy. Señor, no soy tal vez el que tú esperas, pero aquí estoy, me estoy esforzando. Señor, me falta mucho, Dios, pero ya he cambiado esto, ya he cambiado aquello. Si hacemos un inventario, un recuento de tu vida, desde el día que empezaste a conocer de Dios hasta el día de hoy, ¿has cambiado algo? Yo creo que sí. Tal vez tú no lo ves. Si yo te digo, ¿me ves una arruga? Por así decirlo, así, no, pues ninguna, ¿no? Pero si me encuentro a alguien de la primaria y me dice, ¡ay, qué pasó!
así me han dicho. ¿Qué te pasó? Pues nada, pues la vida, pues ¿qué quieres que haga? Así estamos, así somos. No te quiero decir a ti, pero bueno, soy cristiano, soy pastor. Nada más no te voy a pedir. Entonces, es la vida, es lo que pasa. Y entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta de quiénes somos, no para exhibirnos, no para enorgullecernos de quiénes somos, sino para cambiarlo y para llevarlo a los pies de Dios y para crucificarlo delante de Dios también. Y sabes que parte del enojo de Dios y parte de la ira de Dios en contra de la iglesia no es porque tú y yo seamos pecadores, porque de tal manera Dios nos amó. Así lo dice Juan 3:16, ¿cierto o no? ¿O me estoy equivocando? De tal manera Dios nos amó. O sea, no dijo, primero pórtate bien y después te muestro mi amor. Dijo, de tal manera Dios nos amó. Efesios 2:1 dice, cuando estábamos muertos y en delitos y pecados, Él nos dio vida. O sea, aún muertos nos dio vida. Entonces, de tal manera nos amó. Entonces, la ira de Dios no es porque tú y yo seamos pecadores en sí. Tampoco me malentiendas. Ay, voy a seguir pecando, que al cabo no está enojado conmigo. No, tampoco. No te vayas por allá. Pero ¿sabes a lo que me refiero cuando te digo? Ese no es el problema. O el problema más grande. El problema más grande es no querer cambiar. Ese es el punto. Ese es por lo cual Dios puede llevar su ira. Es por lo cual Dios quiere mandar eso. O sea, ¿qué fue lo que pasó en el campamento de Israel? Vamos a verlo ahorita, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No vino un fuego y consumió una parte del campamento? Bueno, vino un fuego abrasador y no sé a quién mató ese fuego. La semana pasada estábamos aquí bien conchas, platicando de Dios, echándonos un cafecito y un champurrado. Y paz que viene un viento abrasador. La semana pasada. No quieras que llegue un fuego. Porque entonces, pues, ¿qué nos va a quedar, mi hermano? El asunto no es si somos o no pecadores, que es algo que tenemos que cambiar. Y Dios sabe quiénes somos. El asunto es que no queremos cambiar, aun cuando sabemos en lo que estamos tú y yo mal. Aun cuando tú y yo nos hemos dado cuenta una y otra vez que necesitamos de Él. Fíjate lo que dice Romanos 8:29. Búscalo, por favor. Romanos 8:29. Ese es el pleito de no querer cambiar. Ese es el asunto, mi hermano. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Esto significa tener el carácter de Jesucristo. ¿Ok? Sí. Dios nos amó tal y como somos. Sí, lo entiendo. Sí, está bien. Bíblicamente hablando está bien. Dios nos ama tal y como somos. Pero nos lleva a través de situaciones como un desierto para darnos cuenta qué es lo que hay adentro de nuestro corazón. No para Él, sino para nosotros. Y para decir, Señor, mira la gran persona que soy, Dios. El gran pecador que sigo siendo, Señor. Porque si hay alguien que puede presumir de sí mismo, dice la palabra, entonces ten cuidado. Porque es bien fácil que caigas. Y de hecho así cayó Satanás. Lo primero fue el orgullo. Pero ¿cuál carácter es lo que Dios quiere en nosotros? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Fíjate lo que dice acerca de Jesús. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Y sabes qué significa esa muerte de cruz? Significa humillación para Cristo. No lo dice la palabra, tampoco lo quiero afirmar. Pero ¿sabes qué es lo que hacían con los que crucificaban allí, en esas cruces, los romanos? Los desnudaban completamente a los malhechores. Completamente, de verdad. Para exhibir las vergüenzas. Para que les diera vergüenza, para que murieran avergonzados. Es lo que hacían los romanos. Y entonces se ensañaban con la gente que moría en una cruz. Eso hicieron con Cristo. Y entonces lo humillaron hasta más no poder. Le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, bájate de allí. Si tú eres en realidad el Hijo de Dios, órale pues, bájate. Allí está su rey, judíos. Allí está su Dios. Y la gente se burlaba de él. Y la gente lo escupía. Y la gente le jalaba las barbas. Y la gente le aventaba piedras a Cristo. Piensa, ser cristiano no significa ser aceptado tal cual soy por Dios. Hay mucha gente que piensa eso. Soy cristiano y Dios me va a aceptar tal cual soy. Sí, pero no. Sí, porque Dios de tal manera te amó. Sí, así como estás, Dios te amó. Pero mucha gente se queda allí. Es que ser cristiano significa que Dios me acepta tal cual soy. Tal como soy, sí. Y cantamos la canción, tal como soy, Señor. Sin nada que ofrecer. Más que mi canción, Señor. Toda desafinada, pero te la ofrezco, Dios. Nada que ofrecer, tal como soy. Y se ha hecho un himno para mucha gente. No digo que está mal, sino el asunto es que mucha gente nos quedamos allí. Nos quedamos trabados en esa canción. Nos quedamos trabados en esa idea. Ser cristiano, ser hijo de Dios no significa ser aceptado tal cual soy por Dios y ya, sino que significa que fuimos aceptados para darnos cuenta de quiénes somos y poder cambiarlo, crucificarlo y obtener el carácter de Jesús. Para eso dice Romanos que fuimos predestinados. A los que antes conoció también los eligió, para que entonces seamos transformados conforme al carácter del Hijo de Dios. Eso es lo que dice. Y somos transformados. Y entonces Filipenses capítulo 2 versículo 4 al 8 habla acerca de humillación. Habla acerca de que Jesús se humilló a sí mismo, se despojó de su deidad y vino y entonces habitó en una humanidad como la tuya y como la mía. Y entonces el creador del universo tuvo que venir a un cuerpo como el tuyo y como el mío, teniendo las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Imagínate, el rey del universo, pudiendo haber hecho cualquier cosa, vino y habitó, lo voy a decir así, sin ofender a nadie, en un cuerpo sucio, así como el nuestro. Que tiene que bañarse, que tiene que ir al baño, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. ¿Por qué? ¿Por qué el rey del universo vino y habitó entre nosotros en carne? Bueno, es toda una teoría bíblica, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero lo hizo. Lo hizo y habitó entre nosotros. Y lo acostaron en un pesebre. Y lo crucificaron en una cruz. Y la gente se burló de él. Mira lo que dice Números 11:1. Fíjate bien. Tenemos que buscar el carácter de Jesús. ¿Y cómo es ese carácter? Bueno, pues nomás lee la palabra. La palabra te dice cómo era Jesús. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Vamos a estudiar este punto. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Fíjate bien, vamos a analizarlo, versículo a versículo. El pueblo se quejó, y lo oyó Jehová. Nuestros corazones quejumbrosos desagradan a Dios
porque muestran muy poca gratitud por lo que ha hecho Dios por nosotros y muy poca fe por lo que Dios puede hacer hoy mismo por ti. O sea, estaban en el desierto y se estaban quejando. Ay, ¿quién sabe de qué se quejaron? No dice. Después habla acerca de la comida y la carne y todo lo demás. Pero se quejaron. Los primeros 3 versículos, después de 3 días se quejaron. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, no lo dice. Pero se quejaron, fueron rebeldes en su corazón hacia Dios. Y entonces eso demuestra una poca gratitud para con Dios y una poca fe por lo que Dios iba a hacer allí en medio del desierto con ellos. Hasta aquí no hay una razón aparente de la queja. Y es tal vez porque allí están sus corazones, inmersos en la insatisfacción. Ese es el punto. Inmersos en insatisfacción. ¿De dónde puede venir una queja? ¿Por qué alguien se quejaría? ¿De qué te quejarías el día de hoy? ¿No? ¿De qué te quejas? Y entonces nos quejamos del frío, nos quejamos del calor, nos quejamos de quién sabe cuántas cosas. Pero ¿en dónde está el meollo del asunto en cuanto a esto? Es insatisfacción. ¿Y de dónde viene la insatisfacción en la vida de las personas? Y hablando en la iglesia, ¿de dónde viene la insatisfacción? Bueno, vamos a buscar a Ageo. Vamos a buscar el profeta Ageo, por favor. Yo sé que está un poquillo difícil porque está chiquitillo. Ageo. Pero ahí encuéntralo, por favor. Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 3, por favor. Ageo 1, 3. Vamos a leer qué pasa con esto. Mira, acerca de la insatisfacción. Ageo capítulo 1, versículo 3. ¿Lo encontraste? Ageo 1, 3. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Está hablando acerca del templo. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa de Dios, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Está hablando dentro del tiempo de la deportación de Babilonia hacia la tierra de Canaán, después de los 70 años allá en Babilonia. Y entonces Ageo es contemporáneo de Nehemías. ¿Y te acuerdas de Nehemías? ¿Cuál fue su tarea? La tarea de Nehemías: reconstruir el muro y reconstruir el templo en Jerusalén. Y entonces ahí está Nehemías, está Ageo como profeta, Nehemías ahí organizando todo el asunto de la construcción, el templo y todo, y Ageo recibiendo palabra de Dios. Y entonces dice: ustedes se han preocupado más por estar en su casa, por arreglar su casa, por construir su casa, por hacer bonita su casa. Y dice: yo así en un soplo puedo sacar todo lo que tienes en tu cuchitril. Y se han preocupado más por su casa que por edificar la casa de Dios. No porque a Dios le urja una casa, sino porque más bien el edificar la casa de Dios significaba el restituir el culto a Dios, el restituir, el buscar a Dios para tener una relación con Dios. Por eso Dios está tan preocupado, porque la gente no reedificaba el templo, pero sí reedificaba su casa. Y sí estaba bien artesonada, bien bonita, bien empellada, con vitropiso en todos lados y con candeles así muy bonitos. Pero no se preocupaban por el templo. Y entonces dice Dios: mira, esto ha pasado porque ustedes están más bien en su casa que en el templo. ¿Qué significa esto? El templo está desierto y sus casas, pues ahí siguen trabajando en ellas. ¿Qué significa? Mira, actualmente
el egoísmo es un virus espiritual silencioso que acaba con toda esperanza y fe en Dios. O sea, hablando de virus, ya sabes, el de moda está el COVID, el coronavirus y todo este asunto, porque la gente tiene tanto miedo y se vacuna y todo ese asunto. Pero el egoísmo es un virus que nadie ve, pero que todos estamos siendo partícipes de esto. Es un virus silencioso que acaba con esperanza de la gente, que acaba con la fe en Dios. ¿Quieres perder la fe y llegar a ser un ateo? Es bien fácil. Nunca dejes de pensar en ti. Alimenta siempre tus intereses tuyos. Confía con todas tus fuerzas en tu propio juicio. Y al final nadie sabe mejor lo que te conviene sino tú mismo. Y entonces haz eso. Y vas a prosperar para entonces perder tu fe y llegar a ser un ateo hecho y derecho. Porque entonces el mundo, si te das cuenta, está buscando cada día más el cosechar egoísmo en su vida. La gente nos convertimos en egoístas. La gente nos convertimos en que yo quiero para mí y nada más para mí. Y yo decido en mi vida y nadie más se tiene que meter en mi vida. Yo soy el dueño de mi vida. Ni siquiera es tuya. Dice la palabra que si Él quisiera, así, retira su espíritu de nosotros y nosotros regresamos al polvo de la tierra. Así de fácil. Ni siquiera es tu vida. Y aún más cuando Jesús la compró en la cruz, ya es doblemente ni siquiera tu vida. Y entonces, ¿por qué la gente sigue buscando ser egoísta? ¿Por qué la gente sigue buscando sus propios intereses? Ese es un mal del día de hoy. Bueno, de siempre. Pero el día de hoy se está propagando por todos lados. Y no estamos hablando ni de China, ni de Rusia, ni de países lejanos. Estamos hablando de aquí, de nosotros. En donde ya en las escuelas ya no se le puede, por ejemplo, llamar la atención a los niños. En donde ya si dice la Suprema Corte, si tú le das a tu hijo, entonces, híjole, te lo pueden quitar y te pueden meter hasta la cárcel. Ojo, una cosa es maltrato infantil y otra cosa es disciplina. Estoy en contra, y la Biblia está en contra del maltrato infantil. Pero la Biblia habla de disciplina. Y dice, azota a tu hijo. No dice, llévalo al psicólogo. Dice, azota a tu hijo. Así lo dice. Hebreos capítulo 12. Te lo dejo de tarea, búscalo. Pero entonces, la gente está alimentando el egoísmo en la sociedad. Y si te das cuenta, ya cada quien quiere ser lo que quiera. De verdad, no me la vas a creer tal vez. Pero de verdad, con este asunto de que cada quien decide su género, o sea, cada quien decide si ser mujer o ser hombre, y entonces los niños pueden decidir si ir a la escuela vestidos de hombre o de mujer, de niño o de niña. Así van. Y las escuelas aquí en México lo están empezando a permitir. Ahorita todavía no escuchas tanto porque están de vacaciones y la pandemia y todo el rollo. Pero ahorita con todo este movimiento que hay del arco iris supuesto alrededor de nosotros, que el arco iris no habla acerca de diversidad, sino habla acerca de la promesa de Dios, del pacto de Dios. Y entonces la gente ya se creen dueños de su vida, de decidir lo que quieren en su vida y nadie se meta con ellos. Y entonces llevan eso a muchas esferas de la sociedad. Y entonces ya nadie le puede decir nada a nadie. Ya nadie le puede decir, llamar la atención a un niño. Ya nadie le puede decir nada a nadie, porque entonces la gente se ofende. La gente dice, es que yo soy dueño de mi vida. Es que yo quiero vivir mi propia vida. Es que yo quiero buscar mis intereses. Y el día que te metas conmigo, así te va a ir. ¿Y qué pasaría si más bien, dice Filipenses capítulo 2, si más bien en vez de buscar mis intereses, busco los intereses de los demás? Es bíblico. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si somos como Jesús, el carácter de Cristo? ¿Qué pasaría? No lo sé, pero algo bueno tiene que pasar. Está hablando Dios. Y está hablando de una manera tan impresionante en nuestras vidas. Busca ser como el carácter de Jesucristo. Algo tiene que pasar. El versículo 2 de Números, capítulo 11. Fíjate bien, algo bien interesante.
En el versículo 1 dice que el pueblo se quejó delante de Moisés y delante de Aarón. ¿Verdad que sí? ¿Sí dice así? Y el pueblo se quejó, se fue a quejar con Moisés y se fue a quejar con Aarón. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Se quejó contra quién? Se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. O sea, Dios. Y dice el versículo 2. Ya después de que vino el fuego y consumió uno de los extremos del campamento, dice, entonces, versículo 2, el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Ah, mira, qué chistoso. Primero, el pueblo está ofendiendo a Dios y viene la ira de Dios y el juicio de Dios sobre el pueblo. Y fíjate qué chistoso. Las personas, en vez de ir a pedirle perdón a Dios, van y buscan a Moisés. Moisés, ayúdanos. Van y claman a Moisés. ¿Qué no es un pueblo que estaba acercado a Dios? Bueno, el pueblo clamó a Dios bajo el ideal del corazón humano. Las personas pecan en contra de Dios, ofenden a Dios, ofendemos a Dios, nos quejamos delante de Dios. Mucha gente duda de la existencia de Dios y cuando la gente sufre las consecuencias de la ira de Dios, de la ira de sus pecados, de la consecuencia de sus pecados, entonces buscan que un hombre resuelva sus problemas. O sea, la gente se le pone a Dios así como que ¿quién eres tú? ¿Y quién eres tú para decirme? ¿Y quién eres tú para llevarme? ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? La gente se le pone al tú por tú a Dios, pecando, adulterando, quejándose, con un corazón perverso. Y cuando ya viene la ira en contra de ellos, van con un ser humano. Pastor, ayúdenme a resolver mi vida. Y si no van con un pastor, van con un psicólogo. Y si no van con un psicólogo, van con un chamán. Y si no van con el chamán, van con doña Pancha, la que les lee las cartas. Y si no van con quién sabe quién. Pero el asunto es que en vez de ir directamente a Dios, o sea, la gente va con alguien más para que le resuelva sus problemas. Diego, el día de ayer pequé bien duro en contra de Dios. Y vino la ira de Dios en contra de mí en la noche. Échame la mano, Diego. Mira, ven, acompáñame siquiera, ¿no? Ya siquiera nos toca de a menos. Y va a decir, Diego, tú, ves, ¿yo qué, no? Así somos. Así es el pueblo. El pueblo se quejó a Jehová y Jehová lo oyó. Y el pueblo, después de la ira de Dios, va y se queja con Moisés. Dice, Moisés, ayúdanos. Y Moisés ahí va, buena onda, y ora delante de Dios. Señor, no los destruyas, Señor, acuérdate. Vamos a ver todo eso más adelante. Y entonces, no es como contrario. Si ofendemos a alguien, no vamos con ese alguien y le decimos, perdóname. ¿No es así como un contraste muy feo el asunto de ofender a Dios y querer arreglar nuestra vida por causa de nuestras consecuencias y pecados, pidiéndole a alguien más que la venga y la arregle? ¿No es así como contradictorio? Originalmente, mi hermano, el diseño de Dios es que el ser humano se acerque a Dios mismo. Y tanto es el deseo de Dios por que tú y yo nos acerquemos a Él, que nos busca incansablemente, aceptándonos en amor, no por nosotros mismos, sino por Él mismo. Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Para qué vamos con intermediarios? Ya no hay sumos sacerdotes. Ya tú tienes abierto el camino delante de Dios, ¿o no lo tienes? Porque hay un solo camino, una verdad y una vida. Y se llama Jesús. Y su sangre fue rociada. Así como se rociaba hacia el lugar santísimo. Y entonces tú y yo tenemos acceso. Y el velo se rasgó de arriba a abajo. Se rasgó en dos. Y entonces el lugar santísimo fue abierto mediante la carne de Jesús que se rasgó allí arriba en la cruz. Y tú y yo, cualquiera, podemos tener acceso. El asunto es que no queremos cambiar, que no queremos ir, que no queremos pedir perdón y queremos que alguien más nos resuelva los problemas en la vida. Pastor, le pegué a mi esposa, resuelva mi matrimonio. Pues tú ve y pídele perdón. Tú ve y sóbale a tu esposa, ¿yo qué?
Pastor, es que ofendí a mi esposo. Pues usted vaya y pídale perdón a su esposo porque lo ofendió. Tú tienes que tomar parte de eso. Tienes que resolver tú tus problemas y tu vida y tus pecados delante de Dios. No busques que alguien más te los resuelva. Sí, los pastores, ancianos y personas así, estamos para ayudar, para orar, para dar una palabra, para dirigir, sí. Pero cada quien tiene que resolver su propia vida delante de Dios. Cada quien. Él nos ama, Él te ama y quiere que vayas a Él. Fíjate lo que dice Génesis. Génesis capítulo 3. Hablando de Adán y de Eva y el pecado que cometieron, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, ¿qué fue lo que hizo? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate bien, vamos a analizar. Le dijo Adán, estoy desnudo y me escondí. ¿Qué significa que estaba desnudo? ¿Que no traía ropa? ¿Qué crees que significa que estaba desnudo? Que no traía ropa, no traía pantalón, no traía ni camisa. El estar desnudo espiritualmente para ti y para mí significa tengo vergüenza, he pecado, me duele, tengo dolor en mi corazón, estoy llorando, tengo lágrimas en mi vida, he destruido lo único que me dijiste que cuidara, he desobedecido a tu mandamiento, no he creído en lo que tú me decías y entonces soy rebelde delante de ti porque no quiero y me escondo. Y me escondí, dice Adán. Y entonces, ¿quién fue el que lo fue a buscar? Dios dijo, Dios lo buscó y lo llamó. Adán, ¿dónde estás, Adán? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque el mundo le demostró tanto su amor a Dios, que dijo Dios, mira todos estos, mira, cuánto me aman. Les voy a mandar a mi hijo para que él muera por ellos. Y entonces redima sus pecados, pague todas sus deudas y entonces pueda venir a mí todos aquellos que me aman. ¿Tú crees que el mundo ama a Dios? Dímelo. Romanos capítulo 3. No hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos a una se desviaron. El mundo no busca a Dios. Es más, el mundo en su corazón de ser humano aborrece a Dios. Aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. Porque significa autoridad, significa hacer las cosas por la derecha, significa irte por la sombrita, significa atender la voz de Dios y tener una relación, invertir en esa relación con Dios. Significa dejar de hacer lo que estabas haciendo, significa morir a ti mismo. A la gente no le interesa. A la gente le interesa el egoísmo, a la gente le interesa sus propios intereses, su propia vida. Pero así nos amó. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, al que nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién nos amó? Dios. ¿Nosotros lo amamos? No. ¿Ves lo que te digo? No es así como que, es que todo el mundo me ama tanto y lo voy a mandar a mi hijo. No lo amábamos. La gente no ama a Dios, la gente no busca a Dios, la gente aborrece a Dios. Pero así nos ama Dios. Y así te amó, y así te rescató, y así te ha quitado toda la mugre que has tenido, y así te ha podado para que des fruto, y así de necio, y así de terco, y así de mula como soy yo, no tú, yo. Dios nos ha querido usar, así como somos. Dice el libro de Tito, así de mala bestia como soy, así Dios quiere estar con nosotros. ¿Por qué? Tan grande es su amor. La respuesta, mi hermano, a lo que buscas,
La respuesta a tu problema siempre se va a encontrar en Dios, a los pies de Jesús. No va a estar ni en el psicólogo, no va a estar ni en las finanzas, no va a estar ni en las posesiones, no va a estar en ningún lugar excepto a los pies de Cristo. Solo no te escondas. No te escondas de Dios, porque Él te está buscando. Y entre más tú te escondas, más dolor te vas a causar a ti mismo. Entre más te quieras esconder, entre más quieras esconder tu vergüenza, tu pecado, tu dolor, tus lágrimas, tu destrucción, tu desobediencia, tu incredulidad y tu rebeldía, más te vas a hacer daño. Entonces es mejor que salgas. Es mejor que salgas de ese lugar y le digas: Señor, no soy nadie, absolutamente nadie. No valgo la pena, Señor, tal vez, pero aquí estoy. Señor, gracias. Un corazón agradecido, un corazón contrito y humillado, ¿lo rechaza Dios? ¿Verdad que no? Versículo 3 y último de Números capítulo 11 dice: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Si tú has ofendido a Dios, ve con Dios y habla con Él. No esperes que alguien más venga y resuelva tus problemas. No esperes que alguien más venga y entonces te resuelva ese asunto que tienes pendiente con Él. Y versículo 3, Tabera. Moisés le puso el nombre a ese lugar Tabera, porque significa incendio, significa quemazón, así significa. Eso es lo que significa. ¿En qué idioma está escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. Y entonces la raíz para Tabera es una palabra que significa destruir, devorar, consumir, gastar. Eso significa. No solamente significa quemar, sino también significa destruir, devorar, consumir o gastar. Pregunta: ¿qué es lo que ha consumido tu necedad y tu rebeldía? ¿Qué es lo que ha consumido tu pecado? ¿Ha consumido tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tu salud, tu apariencia, tu esperanza, tus ganas de vivir? ¿Qué ha consumido tu pecado? ¿Tu paz? ¿Tus finanzas? ¿El respeto? ¿Tu vida entera? ¿Qué es lo que ha consumido tu necedad y tu rebeldía? ¿En qué estás? Y hay mucha gente que tenemos nuestra cara y nuestra apariencia, de verdad, se nos ve la amargura en los ojos, mi hermano. Se nos ve así la amargura en todo el rostro. ¿Qué tienes? Nada. ¿Me dejas orar por ti? Hey. ¿Por qué quieres orar? Dios lo sabe. El fuego lo consume todo. Es impresionante eso, ¿no? ¿Cómo pones algo a quemar? Imagínate todo esto que tenemos aquí y lo metemos al fuego y ¡pum! El fuego lo consume todo y lo deja en cenizas. No queda nada. Ahora, no queremos que el fuego toque nada. No queremos que el fuego nos toque. ¿Qué pasa si el fuego te toca? Pues te quema. Es obvio. Ay, pastor, pues el fuego te quema. Es obvio. Y el fuego deja cenizas. Pero aunque la gente hable de que no es que no me quiero quemar, estoy hablando figurativamente. No me quiero quemar, no hay fuego, que no haya fuego en mi vida. Si no existe fuego, mejor. Pero piensa. Y si eso es precisamente lo que Dios quiere, que te metas al fuego. Ay, es que no me quiero quemar. Eso es lo que Dios quiere. Que entremos en el fuego. Me voy a quemar, Señor. Me voy a morir. Precisamente es lo que quiero. Que mueras a ti mismo. Deja que tu egoísmo sea quemado por el fuego de Dios. ¿Qué dice Lucas 9:23? Todo aquel que quiera ir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es morir a mí mismo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Y entonces muchas personas pudieran pensar, mira, cayó fuego. Y entonces devoró una parte, el extremo de uno de los del campamento de Israel. Huyan del fuego. Y si es en realidad que Dios quiere que entremos en ese fuego. Porque su presencia, dice la palabra, que es como fuego abrasador. Y el pueblo de Israel, cuando vio el monte Sinaí y escuchó los truenos y escuchó la presencia de Dios retumbando en el monte Sinaí, dijo, no, yo no voy. No, yo no quiero. Tú, Moisés, tú. Y lo empujaban. Tú ve, Moisés. Tú habla con Dios y lo que Dios te diga a ti, a nosotros nos lo dices y nosotros lo vamos a hacer. ¿Verdad que sí, muchachos? ¡Ey! Tenga, que no hicieron nada. 3 días caminando y ya estaban quejando. 3 días. O sea, ni una semana. 3 días. Voy a creer. Y si es en realidad lo que Dios quiere que pase en tu vida, que te quemes, que mueras a ti mismo, que te olvides de ti, que te olvides de tu egoísmo. La vieja naturaleza no puede obedecer a Dios y tampoco quiere obedecer a Dios. La vieja naturaleza vive quejándose, vive metiéndome en problemas con Dios. ¿O no? ¿A ti no te mete en problemas con Dios tu vieja naturaleza? Entonces, pues quémala, para que ya no te meta en problemas con Dios. Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Y si eso es precisamente lo que Dios quiere, que mueras a ti mismo. Piénsalo. ¿Qué vas a hacer con esa vieja naturaleza? ¿La vas a seguir guardando ahí en el ropero como una chamarra vieja y toda maloliente, poniéndote el día que tú quieras ponértela? Pero está bien vieja, ¿qué te importa? Es mi vida, ¿no? Pero está re fea, tú ponte la tuya, que también es una bien vieja ya. Y si en realidad Dios quiere que resolvamos eso, piénsalo. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre Santo, Señor, tu Espíritu Santo, Dios, viene a este lugar y nos habla, Señor, de una manera tan audible. Gracias, Señor, por este día. Señor, tal vez, Dios, es algo muy osado, Dios, lo que vamos a pedir o lo que yo te voy a pedir. Pero pásanos por fuego, Dios. Quema, Dios, lo que tengas que quemar. Destruye en nosotros, Señor, esa vieja naturaleza que tantas veces nos ha metido en problemas contigo. No con los demás, Señor, contigo. Señor, quema esto, Dios, que tanto nos ha causado dolor, lágrimas y destrucción. Señor, perdónanos porque nos quejamos a cada rato, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos una bola de quejumbrosos, Padre. Y en vez de hacer lo que tenemos que hacer, Señor, nos alejamos de ti, nos escondemos de ti. Y vamos, Señor, cada día, Señor, a estar más lejos de tu presencia. Señor, ayúdanos, danos fuerza, Dios, para ponernos los pantalones, Dios, y seguir adelante, caminando, Dios. Apenas van 3 días, Señor, pero queremos caminar toda una eternidad contigo. Queremos seguir caminando, Padre. Perdónanos, Señor, y llévanos en tus manos. Estamos agradecidos contigo, porque somos libres, Padre, porque tú nos hiciste libres, Dios. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que viniera
vinieras a salvarme. ¿Qué no te pones en pie? Vamos a cantar esta canción. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Cada día el mundo nos habla y nos dice: tú necesitas esto, tú necesitas aquello. No des un paso en tu vida si no tienes esto. No des un paso en tu vida si no tienes aquello. El mundo nos llena de insatisfacción. Y por causa de la insatisfacción nos quejamos. Porque cuando vemos que no lo tenemos, decimos: Señor, si tan solo lo tuviera, Señor, sería feliz. Si tan solo lo tuviera, Padre, todo cambiaría. Pero Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice: y en Él estáis vosotros completos. No necesito nada, porque Dios está conmigo. Y no importa si es desierto, no necesito nada, porque Dios está conmigo y Él suple mis necesidades. A Dios sea la gloria. Levantamos tu nombre, Señor, en adoración. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu preciosa iglesia, Señor. Gracias, Dios. Levantamos nuestro corazón en un profundo agradecimiento a ti. Gracias por estar aquí. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde, te sustente. Y cada día Dios esté contigo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Si necesitas oración, vente. Queremos orar por ti. Queremos ponerte en manos de Dios. Dios te bendiga. Gracias. Acuérdate que los muchachos están allá vendiendo también para su campamento. ¿Ok? Dios te bendiga. Gracias.